mis zorros y mis zorras, ¿cómo le van? ¿Todo bien? ¿Todo piola? ¿Cómo le va mi gente? ¿Todo tranquilo? Hoy toca un video de Trocho-san, mi gente, y es un video de hace 2 semanas. 2 semanas, dice lo siguiente: las 7 invasiones más aterradoras que podrían sufrir en una guerra. Veo que está últimamente con el tema que se puede iniciar la tercera guerra mundial y todo, y con todo el quilombo que se está armando entre otros países. Puede ser, estamos saliendo más tranquilamente, ¿viste? Estamos saliendo más. Y la miniatura está buenísima, chavales. Me gusta mucho la calavera y todo. Quiero decir una cosa que ya con la palabra invasiones me mató a mí. Porque si hubiera puesto las 7 consecuencias más aterradoras que pueden sufrir una guerra, es como que entendería por ahí, por ejemplo, que puede haber radiación, o que algún que otro país pueda sufrir un golpe de estado porque no le gusta que, no sé, tal país no tenga una guerra, o que haya terrorismo en cualquier otro país cuando inicie. Podría pasar algo así tranquilamente, pero ya cuando dice invasiones, ahí me mató, porque no sé en qué sentido me quiere hablar sobre ese tema de invasión. No sé si se referirá a países que vecinos que vayas a meterse de medio, o que haya un que otro país que se quiera hinchar a auto porque sí, porque ya inició la guerra y tal. Así que ahí me mató tranquilamente. Así que bueno, me he echado estación, ya está sacado y todo, Full HD. Y bueno, veo que dice nuestro amigo Trozo-san. 3, 1, 2. At the moment when one side realizes that a nuclear war cannot be won, the war against strategic centers will turn into a war of defeat. The main goal of which is to destroy as many cities, population, paralyzing the enemy, causing her maximum damage. If the goal is complete elimination, then non-standard targets will be attacked. La guerra nunca cambia, amigo. La guerra nunca cambia. Y lo que dice es verdad. Desde que el ser humano se organizó en grupos para vivir, uno de sus mayores temores ha sido el ser invadido. Establecido su territorio, el ser humano desarrolla su proyecto de vida, el cual con los años, las décadas y los siglos va generando en la sociedad que lo rodea una identidad única. Claro. Una con la cual se siente cómodo y adaptado. Así es. El solo pensar en una amenaza existencial por parte de un elemento externo le resulta repulsivo. De hecho, es causal de dar su vida para evitar dicha invasión, como podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad. El ser sometido a la voluntad ajena, el ser juzgado, el ser regido por parámetros foráneos, exóticos, todo eso le parece a muchos peor que la misma muerte. Y en estos tiempos que corren, donde se habla de una potencial tercera guerra mundial cada vez más, donde las guerras de la actualidad y las potenciales guerras que pudieran estallar versan precisamente sobre invasiones foráneas, semejante tópico está más vigente que nunca. Y estamos ahí nomás, ¿viste? Estamos ahí cerca, chabón. Si usamos un poco la imaginación, nos aparecen algunas preguntas inquietantes. Dentro de lo terrible que resulta ser invadido como individuo y como sociedad, existen algunas invasiones peores que otras. Todos los invasores son malos, pero sí, hay algunos, de hecho, mucho peores que otros. Prepárate bien, porque estas son las 7 peores invasiones imaginables que tú, tu familia, tu sociedad podrían sufrir. Voy teniendo el tema eso de Estas son invasiones. Las 7 peores invasiones imaginables en un mundo al borde de la tercera guerra mundial. Voy teniendo los tiros, Ahí voy teniendo el tema de a qué se refiere con eso de invasiones. Número 7. Porque ahí me confundió en el medio, no sé a qué se refiere invasiones, pero ahora entiendo, chabón, ahora entiendo bien. Convengamos que en la historia muchas cosas han pasado. Se da el caso de invasiones que en realidad resultaron beneficiosas para el invadido, por tratarse de una nación culturalmente similar a la del invasor. Tomemos el caso de la unión de Escocia e Inglaterra en 1707. Gran Bretaña. Aunque hubo conflictos previos, la unión formal entre Escocia e Inglaterra no se produjo a través de una invasión violenta, sino mediante el Acta de Unión. Ambos países tenían una cultura
idioma y religión similares, lo que facilitó la integración y a pesar de algunas tensiones, Escocia ganó acceso a mercados británicos y se benefició económicamente de la unión al punto tal que incluso en la actualidad, cuando se realizó un referéndum en Escocia para saber si la gente quería seguir siendo parte del Reino Unido, la mayoría votó que sí. Mira vos. Diferente es el caso cuando el invasor pertenece a una cultura totalmente diferente al invadido y desea imponer sus usos y costumbres sobre el nuevo territorio. Ejemplos de esta terrible forma de invasión abundan en cada rincón de la historia, y no son pocos los casos en que el pueblo invadido terminó desapareciendo cultural y a veces hasta étnicamente. Yo a veces me imagino, chabón, que durante esa época donde estaban los reyes y todo eso, me imagino que la pasaron como el orto. Porque no solo sufrían contra invasores y extranjeros, digamos, y sufrían contra vikingos, indios. Sí, creo que estaban ahí los indios, tranquilamente. El Imperio Mongol, en algún lado estaba con el tema del Imperio Mongol. ¿Qué más? La época. Tiene un nombre de ese de. Antes de llamarse Rusia o la Unión Soviética. Que ese también era re jodido, chabón, junto con el Imperio Mongol. ¿Qué más? Los caballeros, ese que está por el tema de la. ¿Cómo dice? Por el honor y todo. Y España también en el medio, chabón, por el oro. O sea, era una época de full invasión, chabón. O sea, amansaba, chabón, ¿eh? Por lo menos puedo decir, tranquilamente, que fue una buena época, por decirlo así, tanto de la invasión. Es mil veces mejor vivir en esa época antes que vivir una tercera guerra mundial donde tenemos que utilizar una especie de armamento químico donde nos haga mierda a todos y que puede haber probabilidad de que no seamos, no podamos poner un pie en algún lugar dentro de cientos de años, ¿viste? Como mucho más conveniente esto antes que lo que estamos viendo actualmente. Pero me imagino que esta época durante los reyes y todo, Por ejemplo, la tuve que pasar mal. los mongoles Ahí está. llevaron a cabo una de las invasiones más grandes de toda la historia Sí. al conquistar la tercera parte del mundo en aquel entonces conocido. ¿Cómo se llamaba? El caso es que ¿El ellos rey? tenían una cultura más bien hosca y poco desarrollada al compararla con la de varios pueblos cristianos y musulmanes conquistados, y el choque cultural fue tal que varios de estos pueblos simplemente desaparecieron. X-Khan creo que se Los llama, ¿no? pueblos abrahámicos, por ejemplo, tenían ritos específicos para con sus muertos, característica esta casi universal de toda cultura humana. Pero los mongoles dejaban a sus muertos pudrirse a la intemperie para que los animales carroñeros los devoraran. Es que los mongoles son mongoles zarpados, glorificaban chabón. el terror y la muerte y lo usaban como arma, Sí. disparando a veces cadáveres infectados contra sus enemigos con catapultas como forma de guerra biológica, o usando los cráneos de los conquistados para hacer enormes pirámides a forma de monumentos. Wow. Estas costumbres horrorizaban a los conquistados, pues violaban ¿no? su moral más básica. Imagina ser invadido no por alguien que hable tu idioma y practique tus tradiciones, sino por hordas que no puedes siquiera entender y que se defecan en todo lo que tú consideres sagrado. Sin duda, a la hora de vivir una guerra, de sufrir una invasión foránea, el ser invadido por una cultura diferente es una de las peores cosas que te pueden pasar a ti, Claro. a tu familia, a tus amigos y a tu sociedad. Número 7. Me viene de invasión, me viene justamente de cuando yo jugaba. Número 6. Pues yo jugaba a Age of Empires 4 y jugaba a los A mongoles. la hora de ser invadido por alguien, lo Me hizo último que deseas es que me te hizo acordar digan eso. qué hacer. ¿Qué? ¿Cómo es? Seis. Espera, ¿cómo es? A la hora de ser invadido por alguien, lo último que deseas es que te digan qué hacer, Claro. cómo, cuándo y dónde hacerlo. O donde Que esconderse. cambien no solo tus costumbres culturales, como manejar a la derecha en lugar de la izquierda, o hablar otro idioma, Sí. sino que también cambien en tu país todo el sistema económico.
legal y político. Uy, la mierda. Un disparo a la nena, Esto ¿entendió? se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia, e ideologías perversas han sido impuestas a la fuerza sobre pueblos invadidos por elementos foráneos o por connacionales apoyados por elementos foráneos. Maduro. El siglo XX nos ofrece terribles y monstruosos ejemplos de invasiones ideológicas, como por ejemplo la aplicación de la ideología nazi sobre todos los territorios que invadieron las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Es cierto. Pero si bien este fue el caso más famoso, quizá el ejemplo más terrible de invasión cultural sea el caso del Año Cero camboyano, que fue la No conozco. imposición de una ideología colectivista y comunista extrema a la fuerza sobre una población mayoritariamente budista y monárquica. En este A caso, ver. se pretendió borrar cualquier ideología previa, y de la mano de su líder Pol Pot, los temibles Jemeres Rojos eliminaron el uso del dinero, Jiménez Rojo. de la tecnología, de las clases sociales y de las tareas intelectuales, y forzaron a toda la... Ese no era de esos hijos de puta. Es que yo vi una imagen, chabón. No puedo ponerla porque creo que YouTube se va a poner como loco, pero había una imagen donde creo que eran ellos, donde te mostraban como decapitaban a un chabón, ¿no? O a sí, a un bebé, creo que era. Había una foto que decapitaban, chabón. Y encima la tortura que lo metían ahí, chabón, en creo que una especie de escuela, algo así, y que lo veían no sé si era, es como latigazo, pero un latigazo especial que le hacía mierda tan puto que tenía como que se le veía hueso, digamos así, de la espalda, digamos así. Se veía la columna vertebral, ¿viste? De tanto latigazo. Sí, de la secuela y todo, chabón, qué hijo de puta, o sea, es como, amigos, ¿te gusta el aburrimiento? O sea, ¿quieres hacer un régimen de aburrido, chabón? O sea, ¿qué tenés, chabón? población camboyana a desplazarse Sí, al sí, creo que campo, donde, como hormigas y como parte también de una ideología perversa, se los obligaba a hacer una sola cosa: producir arroz. Producir arroz con métodos arcaicos para repartirlo en partes iguales, comer el suficiente para seguir vivo y repetir el ciclo. A ver, es rico el arroz, pero solamente arroz, chabón, es como, dame algo sólido, carne, agua, algún vegetal, algo que no sea siempre arroz, chabón, tipo la concha tuya, dame algo rico. Trataban a la gente Como hormigas. como hormigas. Sí. El proyecto obviamente fue un desastre, incluso en la producción agraria. Muchos supervivientes dicen que la única producción exitosa de la Camboya de los años 70 fue la producción de cráneos humanos, pues se apilaron montañas y montañas de ellos, que algunos sitúan en 1 millón de muertos, Sí. y otros en cifras más cercanas a los 3 millones de muertos. Guau, es demasiado, chabón, ahí. Los jemeres, que eran solo una parte de la sociedad camboyana, fueron apoyados por los chinos, que deseaban ver implementada la ideología comunista en todo el sudeste asiático. Número 6. Me interesa, chabón, Me interesa porque, por un lado, es como que entiendo un poquito más sobre a qué se refiere el cuento de invasión más aterradora que podían sufrir una guerra. Voy teniendo mucho más esto, chabón. Y por otro lado, si no me equivoco, creo que lo rojo, eso, chabón. Si no me equivoco, creo que ellos nacieron, digamos, salieron después de que nivel terminara la guerra, la Segunda Guerra Mundial. De la nada vino estos tipos de la nada, ¿no? Me imagino que fue eso. Me gustaría saber cómo es que se formó, tipo, quién empezó todo esto y cuántos eran los que seguían esa idea y dejaron de que más y más se unieran ahí por voluntad, digamos así, porque me imagino que esto tarde o temprano se hizo como colectivo a tal punto de que, como es evidente, se hizo insostenible y continuó para otra cosa, ¿viste? Pero me gustaría saber qué se hizo con los responsables de esa locura y también cómo fue que se terminó todo esto, digamos así, porque me imagino que duró durante unos años, ¿no? No creo que haya durado como más de una década, no creo que haya durado, no creo que haya durado más de una década, no lo creo. Número 5.
Fue a la IA. La IA. Seguro que después de considerar una invasión ideológica, te preguntarás qué puede ser peor. Digamos que lo que mora en este puesto es la versión de alta gama de una invasión ideológica. Pues no hay ideología que produzca fanáticos tan grandes ni que sea tan invasiva sobre sus poblaciones como las religiones. Si bien las ideologías políticas pueden controlar tu forma de comerciar, de trabajar y de interactuar con otros ciudadanos, las ideas religiosas extremas no solo pueden hacer eso, sino que incluso pueden llegar al extremo de regir lo que dices, Ese es Jesús, lo que ¿no? haces, lo que comes, cómo defecas, cómo y hasta dónde escupes aún dentro de tu casa. Y Ya, esto no un es stalker. exageración. De hecho, el objetivo último del fanatismo religioso cuando es impuesto a la fuerza sobre una población invadida es controlar incluso hasta lo que piensas. Lavar tu cerebro para que incluso lo que se te venga a la mente no viole ningún principio de la religión oficial del invasor. Casos hubo muchos, pero sin duda que el extremismo islámico es, de todos los invasores ideológicos, el que ha provisto los más terribles ejemplos de intolerancia sobre pueblos invadidos. Tomemos por ejemplo el caso de Afganistán. Sí. Algunos pensarán que fue un país donde siempre gobernaron los talibanes. No, mucho. Algunos pensarán que no fueron invadidos por fanáticos religiosos, ya que supondrán que los talibanes eran todos afganos también. Pero eso no es verdad. La mayoría de los talibanes pertenecen a una etnia llamada Pashtun, que es solo una de muchas que puebla Afganistán y que proviene de ciertas regiones de Pakistán. Por tanto, el país entero no le pertenece a los talibanes. Claro. Los talibanes son solo una etnia que vive en el mismo. Pero este movimiento religioso reclutó e importó a un país ajeno a innumerables extranjeros de todos los países árabes para, primero, expulsar a los soviéticos y segundo, imponer su religión sobre la población entera. Las mujeres pasaron a perder el derecho incluso a mostrar los ojos, el derecho a caminar solas. No sé si vieron cómo es el tema de Afganistán. Afganistán. Se me va, no sé si vieron cómo es el tema de la mujer, que allá es un tema, chaval, de las mujeres ahí, viste, que no se puede ver la cara. Y encima hay fotos, sí, creo que es ese país, chaval, donde se echaban con la cara desfigurada o algo así, como que tuvieron, como que tampoco que fue cuchillados y tal, viste. No sé cómo es el tema ahí, chaval, y todo eso, pero... mira, por un lado es como que quiero explicar eso, pero por otro lado no quiero explicarlo porque está bien, es su religión, digamos, sí, es su religión, chaval, no puedo variar a esta gente, ¿viste? Es como que quiero variar o a entender por qué hace la comida india así, chaval, ¿viste? De la India, y no puedo, chaval, es su religión. Pero, chaval, lo que son el tema de las mujeres, chaval, allá es un tema, chaval, tranquilamente. Es sobre el tema y da para hablar, pero no se puede porque, bueno, es extendible, chaval. Es su religión. Por la calle. Pero de vuelta, derecho es a un tema. hablar en representación de sí mismas. Sí. Pero los hombres perdieron también el derecho a decidir cómo vestir, el derecho a afeitarse, el derecho a escuchar música. Es todo un tema ya. Básicamente, el Islam de los talibanes regulaba y regula cada pequeño aspecto de la vida de los afganos, incluso la manera en que se debe defecar, la cual debe ser en cuclillas, estando estrictamente prohibido usar un inodoro y siendo penado el defecar sentado con azotes y con la muerte en caso de reincidencia. Amigo, pero ¿cómo? Me callo. Fue un martirio del cual el pueblo afgano
compuesto por decenas de etnias mucho más liberales que los pashtunes, se libró brevemente durante la ocupación americana en algunas zonas. Pero, retirados los americanos, tuvieron que volver a padecer el yugo de la invasión talibana. No podemos dejar de mencionar el caso de ISIS, un grupo que no tiene una nación definida, sino que es apátrida y se define como un califato supranacional. En las zonas que invadió de Siria e Irak, ISIS implementó una forma muy rígida de la ley Sharia. Los pueblos sirio e iraquí padecieron la tortura, el desangramiento, el degüello, la decapitación, la crucifixión, por delitos tan graves como comer una miga de pan por error durante los días de ayuno del Ramadán, tan solo un minuto antes que se pusiera el sol. Esto le costó la decapitación o la crucifixión a cientos de sirios e iraquíes bajo el califato internacional de ISIS. Número 5. Calculo que esa gente lo único que tienen como en la actualidad son las armas, ¿no? El armamento, el AK-47 y toda esa cosa, ¿viste? Que es muy famosa. Pero, en serio, a la hora de cagarte, que hacer eso a la antigua. O sea, amigo, actualizate, ¿no? O sea, deja a un lado esa mierda de la religión y todo, chabón. Y en serio, chabón, no escucha música, no tiene un MP4, una computadora, no tiene nadie ahí, chabón, ¿en serio? Eso explica muchas cosas, chabón, ¿eh? Y así la religión, chabón, viste, la religión te arruina la vida, chabón. La religión te arruina la vida. Mira, yo soy ateo, por lo cual estas cosas me chupan un huevo, chabón, todo el tema de la religión y de Jesús de Nazaret y todo lo demás, pero aún así, chabón, es como actualizar, chabón, no puedes mantener eso para siempre, chabón, ¿eh? Te puedes que actualizar, chabón, y estás al día. Fíjate cómo está el mundo ahora, chabón, y que te puede beneficiar tranquilamente. Igual no puedo variar, chaval, no puedo variar. Es su. Yo entiendo su religión, ¿viste? Entiendo su religión y todo, por lo cual no vale la pena quejarme así, ¿viste? Por lo cual yo os entiendo, ¿viste? Pero es muy triste, chaval, cómo la pasa la gente ahí, chaval. Las mujeres, los hombres y todo, ¿viste? No pueden como tener una vida interesante como todos tenemos, ¿viste? Como todos tenemos vida interesante y puede pasar todo, cualquier cosa en lata, en cualquier parte de Europa, ellos lo pasan como si fuera la prehistoria, chabón, como en los 1500, ¿viste? Qué feo, chabón, qué feo vivía allí. Número 4. Uy, el COVID, ¿no? No se puede nombrar, chabón. Llegado el cuarto lugar, que puede ser peor que todo lo anterior visto. Es en este punto que tenemos que usar la imaginación. Una guerra bacteriológica, ¿no? Fines inenarrablemente pesadillescos. Los parásitos son los invasores por excelencia, por antonomasia. Su razón de existir es invadir un cuerpo ajeno y alimentarse del mismo. Sí. Y no solo alimentarse, sino muchas veces transportarse en este, reproducirse. Todo lo necesario para invadir otros huéspedes y propagarse a cuantas más personas mejor. Esta es la lógica perversa y ciega de las bacterias, hongos y virus. Datos paz. Y cuando una población es invadida por alguna de estas plagas, muchas veces hubiera deseado ser invadida por los ejércitos de cualquiera de los puestos que precedieron este lugar. Lo loco es que lo hemos vivido, chabón. Lo hemos vivido, literalmente. Porque los parásitos son innegociables, ciegos, ni siquiera tienen lógica o instinto. Funcionan como ecuaciones donde, dadas las condiciones, prosperan, debilitan, matan y se propagan sin que se pueda hacer mucho al respecto. Te voy a poner un caso bien conocido de invasión cultural, ideológica y religiosa, todo ello a la vez. El caso de los conquistadores españoles. La peste negra, ¿no? Fue terrible que impusieran a la fuerza su cultura occidental a los invadidos. Sí. Es cierto que fue terrible que impusieran su ideología también. Y también es cierto que impusieron el catolicismo a la fuerza a los indígenas. Sí. Pero nada de esto en realidad exterminó a población indígena alguna. Porque de hecho,
La peor invasión que sufrieron los pueblos indígenas no fue ni cultural, ni ideológica, ni religiosa, Los españoles. sino la invasión de las enfermedades que trajeron los españoles Sí. consigo. Son unos hijos de puta. Enfermedades para las cuales no tenían anticuerpos y que fueron las que diezmaron realmente a las poblaciones locales más Sí. que cualquier espada, llegando en algunos casos a extinguir a una Ay. población entera, como en el caso de los taínos, un pueblo indígena del Caribe Sí. que sucumbió a enfermedades muy comunes entre los conquistadores, El lotaíno fue brutal, chabón, al punto de desaparecer. Sí, se extinguieron, Allí chabón. donde no llega el acero ni las balas, allí donde no se puede imponer pensamiento ni ritual, allí mismo a lo más profundo de cada cuerpo humano, llega el modesto virus, Sí. la diminuta bacteria o el insignificante hongo para instalarse, multiplicarse y exterminar con una eficiencia que ninguna máquina humana tiene. Sí. En cuanto a invasores, no se puede poner mucho peor La que cosa. esto. Número 4. Loco que lo hemos vivido, chabón. Las cosas ahí, chabón, en medio. Loco que lo hemos vivido, chabón, con el COVID-19. No sé si puedo nombrarlo, chabón, pero... Uf, chabón, el juego del COVID, chabón. ¿Cuándo fue eso, chabón, la pandemia? Como hace... En 2020 creo que empezó todo el tema, ¿no? Fueron 2 o 3 años, chabón, que se fue al carajo, chabón, al pedo, chabón, por culpa de ese virus, chabón. Decir que por lo menos no fue tan letal ese virus de mierda, chabón, ¿eh? Imagínate si hubiera sido ponele, 100%, 150% más letal de lo que ya es, chabón. Estoy hablando de millones, chabón, tranquilamente. Yo a veces pienso, chabón, que no va a ser la última vez que veamos algo así, viste, de ese tipo de virus, chabón. Yo digo que en un futuro no muy lejano, experimentemos algo parecido. No digo como un COVID, pero algo parecido que tal vez sea más letal o no, o que nos causa una que otra cosa, ¿viste? No tuve COVID-19 en mi cuerpo, no tuve, pero sé bien que hay gente que como la pasó como la mierda y encima mi viejo y mi padre, chabón, me contaban que como algunos de sus amigos, varios compañeros se contagiaron de ese virus de mierda y cómo se esparció, chabón, de manera brutal. Lo que me agarró por sorpresa es cómo se esparció de manera brutal, chabón, el virus en poco tiempo, cual fue muy brutal, chabón. Nada más que se hizo todo rápido y que tuvimos la tecnología necesaria para detener eso lo más rápido posible antes que ocurriera otro quilombo. De lo contrario, habría que quedarnos otros 5 años en casa, ¿viste? Pero nada más que se terminó todo y volvió a ser normal, tranquilamente. Pero, Número 3. pero el COVID-19 nos cagó a todos, básicamente. ¿Por qué los zombies? Saturados de Bueno. tantas series y películas de ficción sobre zombies, Está bien, está las bien. cuales generalmente tratan sobre una invasión a escala global de parte de estos seres, pocas veces consideramos que dicha invasión pueda ser una posibilidad real. Y sin embargo, créanlo o no, lo es. Mucho más de lo que la gente usualmente cree. Sí. Por supuesto, aquí no hablamos de cadáveres que se levantan de sus tumbas. No. Pero, si entendemos al zombie según su concepto moderno, es decir, un ser humano privado de su voluntad, con una fuerza aumentada y una furia incontrolable que solo desea morder y contagiar a otros, existen ejemplos de la vida real de este tipo de zombies. Sí, hay Y uno, lo que chabón. nos separa levemente de sufrir una invasión a gran escala de estos seres es simplemente un par de cambios genéticos. Pero hay que ver de qué... Considera el O sea, virus depende, de la digamos, sí. rabia. Una vez infectada la persona, no Ah, hay vuelta sí. atrás. Es 100% mortal Sí. y sin cura. El paciente sufrirá diversos cambios, trastornos motrices, se tambaleará y comenzará a experimentar un fuerte rechazo al agua y al aire. El solo mostrarle agua o soplarle lo enfurecerá. Ya avanzada la enfermedad debido a su incapacidad de ingerir agua, el paciente irá Mira vos. sufriendo trastornos neurológicos cada vez más severos Wow. y experimentará una ira incontrolable, la cual incluirá deseos de atacar y morder a todo lo que se le acerque.
La espuma también. Y aquí viene lo más terrible de la rabia. Se transmite precisamente mediante mordidas. Sí, chabón, es cierto. Si consideras todo lo dicho, podríamos considerar a cualquier paciente avanzado de rabia una especie de zombie agresivo, sin Sí, voluntad y capaz de infectarnos con una mordida. es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos totalmente invadidos por zombies rabiosos? El asunto es simplemente un tecnicismo. El periodo de incubación de la rabia es tremendamente lento. Sí, no, lo sacás y más, ¿viste? El virus demora mucho en desarrollarse y los síntomas. A ver, no tiene cura, digamos, si lo que es la rabia, si te muerde a la persona, pero si te llega a morirlo, vos tenés que venir como, ponerle que te inyecte como 20 vacunas durante una semana. Ese es el tema, chabón. Si te inyectas como 20 vacunas en menos de una semana, ya está, chabón, te liberás de esas cosas. Pero antes te van a seguir metiendo y metiendo y te vas a tener que ir cada rato al hospital para que hasta asegurarse que ya no tenga ese virus de mierda en tu cuerpo, ¿viste? Más o menos así, chabón. No hay cura, pero sí hay un método de tener de que deje de esparcirse, digamos así, y se pueda tener rápidamente, chabón. Demoran mucho en aparecer. Entonces imaginen una película de zombies que cada persona que mordieran los zombies tardaran meses en convertirse en uno. Sí, ¿no? Simplemente no funcionaría como epidemia. Nada. Sin embargo, muchos estudios han sugerido que, de mutar el virus de la rabia, de volverse más agresivo y contagioso y de llegar a ser transmitible por otras vías, como por ejemplo el aire, quizá hibridado con el virus del COVID, podría representar la peor amenaza que debería enfrentar la humanidad. Sí. Imagina que el periodo de incubación se acelerara y se redujera a unas cuantas horas. Imagina que los síntomas aparecieran a las Claro. pocas horas. Ahí se Que llama un jodido. paciente con rabia atacara a otros y sufriera convulsiones y espumarajos y trastornos neurológicos tan solo un par de horas después de ser mordido, contagiando a otros en el proceso. Ahí se llama jodido, chabón, La rabia tiene una tasa de mortalidad del 100% y sin cura posible. Sí. Si se diera el caso, un virus así se extendería rápidamente mucho más que el coronavirus. La epidemia del coronavirus no sería nada en comparación. Nada. Una invasión de este tipo de zombies terminaría con la civilización. Y recuerda, hablamos de un virus que existe. Tan solo necesita unas cuantas mutaciones Zombies. para llegar a ser más peligroso que cualquier otra pandemia en la historia de la humanidad. Pasa que si tiene que ocurrir algo así, tiene que haber una persona que le haya mordido con rabia, chabón, y en ningún momento se le ocurrió ir al hospital y dijo que pasara eso tranquilamente como si fuera un día más, chabón. O que por jodido el chabón de un día para otro se ocurrió que hace casa porque ya son sus vacaciones, pues, y ahí sí es más jodido, chabón, y que haya una persona que por primera vez haya un medio zombie contagioso y tal, ¿viste? Y si es mutable, jodido también, ¿eh? Pero hay que saber también de qué tipo de zombies estamos hablando, chabón, en caso de una invasión. Por ejemplo, si son tipo de Walking Dead, ponele, zafá, chabón, zafá, aguantar varios días, chabón, con los zombies. Ahora, si son tipo Exterminio, de 28 días después, ahí sí es más jodido, chabón, ahí sí, te ha regado, chabón, ahí sí estamos cagados, chabón, y me hago como un elefante. Si son tipo Resident Evil, nah, nah, o sea, a jugar a la ruleta rusa, la ruleta rusa, chabón, Si son tipo de Last of Us, chao, nos cagamos, chabón, chao, chao. O sea, o es survival o jugar a ruleta rusa, ahí depende de esa locura, ¿viste? Ahí es como que depende, chabón, Pero yo digo, como que, como dije, chabón, depende de todo cómo es el tema y si es posible encontrar la cura o si es posible retenerlo. Porque creo que hoy en día se puede retener algo así, ¿viste? No digo que en el sentido que se va a esparcir, porque se va a esparcir, chabón. Pero sí como que pueda como evitar rápidamente que no haya más aerolínea y que se contagie solamente lo que puede. Si se contagia en Europa, solo se va a contagiar lo que está en Europa y chao, ¿viste? Mientras acá en LATAM y todo lo demás, la pasamos de joya, de 10, chao, y no hay mucha drama, ¿viste? Y no queda acá como un espectador, chao. Pero sí va a pasar feo lo de allá, chao. La van a pasar feo.
Pero hay que verlo, chabón, hay que verlo acá. Pero si yo tuviera que nombrar uno que sí es real hoy en día, aparte de Arabia, sería el virus Cordyceps, el de Last of Us, chabón, porque el virus Cordyceps de Last of Us existe en la vida real. Se comporta como zombie, todo es cierto, chabón, es cierto, es real, chabón, ese documento. Pero no afecta a nosotros como humanos, chabón, no nos afecta, sino como más bien a los insectos y todo lo demás, ¿viste? Es un hongo parásito, por decirlo así, que solamente afecta a los insectos, digamos así. Iba a decir humano, pero no. Me puse a buscar en su día y dice que el hongo ese de Cordyceps dice que es nutritiva, es muy rica y que es nutriente, digamos así. Pero yo te digo, chabón, o sea, después de haberme jugado Last of Us, chabón, después de haberme jugado, chabón, el juego de Last of Us, uno voy a comerse un carajo, tipo, metételo en el orto. Número 3. Metételo bien en el orto, chabón, tu idea. Número 2. Nutritivo la pija. Lo confieso, voy a entrar en el campo de la ciencia especulativa. Sin embargo, les prometo que no me voy a salir del campo de lo posible. El universo conocido, A tan ver. solo el conocido, tiene trillones de galaxias con miles de millones de estrellas, cada Sí. una, y a su alrededor un número incalculable de planetas. Dejando de lado los debates sobre el origen de la vida que conocemos, hay una realidad innegable. Sea lo que sea que haya causado la vida en este planeta, bien pudo haberla causado en otro u otros muchos mundos. Mm, Y acá es donde la cosa se pone interesante. En caso de ser invadidos por formas de vida ajenas a nuestro mundo, no tenemos la menor idea de aquello a lo que nos podemos enfrentar. El cine de sí. ciencia ficción es bastante inocente al respecto. Por ejemplo, generalmente pinta a estos invasores como seres más o menos de las mismas proporciones que nosotros, a los cuales, en definitiva, podemos golpear o disparar. Pero pregúntate, ¿cómo sería la invasión de una especie cientos o tal vez miles de años más avanzados tecnológicamente que nosotros? Yo a veces imagino, chabón, ya que me pregunta, yo imagino a veces como que no se animaría a bajar, digamos así, los extraterrestres, porque como nos ven nosotros como, imagínate que viene a invadir nuestro galaxia porque, ponele, nuestra agua, el planeta Tierra es un componente único para ellos, ponele. Imagínate que viene a conquistar nuestro planeta porque tenemos el agua, digamos así, como un componente único para ellos, para ellos. Y en vez de venir y atacar con sus armas mortales, digamos así, o armas nucleares, digamos así, lo que harían como liberar una especie de patógeno. ¿Vieron que el alien, ¿cómo es? Alien 1900, 2900 y algo, creo que por ahí era la película, donde hace una invasión, chabón, en la nave, en la... Ay, chabón, Ay, toda la cabeza en otro lado, chabón. Bueno, el tema está que la película, chabón, en Alien, en 2000 y algo, chabón. Hay una escena donde invaden, digamos así, el planeta de los ingenieros, digamos así, y en vez de atacar con un ejército de xenomorfos, ponerle, lo hace con un patógeno, digamos así, y lo hace mierda todo, digamos así. Algo así lo vería, chaval. Algo así lo vería, pero lo que pasa es que, en tal caso que no, me imagino que ellos utilizarían armas nucleares o armas que para nosotros, los humanos, consideraríamos como armas nucleares, chabón, tranquilamente, o superior a lo nuclear, digamos así. Pero lo dudo mucho. Aparte, como que cuando se envía uno con armadura equipada, chabón, ya nos hace mierda todo, chabón. Da igual si mandemos con armas nucleares y tal, que apenas le va a hacer cosquillitas, chabón. Apenas le va a hacer cosquillitas. Y las armas nucleares, tipo bomba nuclear, un yunque y todo, chabón, no. Apenas le hacemos daño al dicho enemigo espacial. Apenas le podemos hacer daño si es que llega a ser una invasión hoy en día. Pero ellos, chabón, nos superan trillones de años luz, chabón. Trillones de años luz en IQ, en armamento, en conocimiento. Nos superan en todo, chabón. Por lo cual no tenemos nada que hacer contra ellos, prácticamente. No podemos hacer nada, lamentablemente. Por lo cual estaríamos jodidos. Una especie que tiene experiencia invadiendo a otras. Sí. Simplemente no tendríamos la menor posibilidad. Y se pone peor.
Siempre asumimos que serán seres orgánicos de carbono como nosotros y los animales. Pero en entornos diferentes, la vida pudo haber evolucionado no solo con otro tamaño, sino con otra composición. Claro. Y si resultaran ser seres gaseosos, o líquidos, o incluso energéticos. Claro. Y si encima de tener una tecnología superior, fuesen mucho más grandes y fuertes físicamente que nosotros. Qué loco las imágenes, chabón. Es con IA, ¿no? Y las preocupaciones solo se suman. Porque la razón por la cual la invasión alienígena trepa tan alto en el top es porque representa enfrentarnos a lo desconocido. Sí. Y aquí viene la peor parte. ¿Y si sus valores morales son de hecho diametralmente opuestos a todo lo que el ser humano conoce? Nuestros valores son producto de nuestra experiencia única e irrepetible en el planeta que habitamos. Sí. Asumimos, por ejemplo, de forma casi universal, que matar, robar y destruir es malo. Pero, ¿qué sucedería si estas civilizaciones invasoras vieran todo eso de modo muy distinto? ¿Y si nos ven de la misma manera que nosotros vemos a los animales? ¿Al ganado? También, ¿A chabón. los insectos? Sí, ¿no? Eso sí sería feo, chabón. O sea, estar que nos conquisten y nos metan un matado, ¿viste? En una granja, chabón, tipo. Que viviremos reproduciéndonos y reproduciendo, chabón, hasta. Y ser esclavo a la vez, chabón. Eso es feo, chabón. Eso es feo. Ahí es como. Aplicar la palabra: hay destinos peores que la muerte, prácticamente. Pero también nosotros como humanos somos muy hijos de puta con con los extraterrestres, chabón. O sea, no nos atrever. El humano, como es un hijo de puta de turno, no hablaría con el alienígena, digamos así. Porque si alienígenas vienen, son de paz y todo, y vienen a convencernos con, no sé, darnos su tecnología o aprender de ellos. Nosotros lo primero que haríamos es atacar, chabón, y extinguirlo porque veremos como una amenaza. En vez de escucharlo y ver si lo que lo dice es verdad, lo que primero que vamos a hacer es tirarle 50 bombas nucleares, chabón. Porque somos así, chabón, de hijo de puta, los humanos. O sea, los humanos, como nosotros somos expertos en ser Dios a la hora de experimentar con los animales, somos dioses a la hora de extinguir un Amazonas si queremos. O sea, somos dioses jugando así, chabón, ¿eh? Llega al punto donde se pasa y se va al carajo, chabón, ¿eh? Y acá pues podría pasar parecido, chabón, si se ocurre pegar un tiro a un ovni, ¿viste? Tranquilamente. De Somos hecho, así. ¿qué sucedería si la invasión alienígena ni siquiera fuera de seres inteligentes, sino de criaturas dominadas por el instinto, que llegaran a la Tierra en algún otro tipo de forma que no implique tecnología? Mm, En este campo, todo está permitido. claro. Tal como lo único que sabemos de los planetas es que no hay dos iguales, lo mismo podríamos inferir de las posibles formas de vida, y lo que puede llegar a invadirnos desde el espacio exterior puede ser tan extraño, tan ajeno a nuestra realidad, que ni siquiera nos identifique como formas de vida o como seres. Una invasión extraterrestre podría ser el evento más sanguinario, Sí. más terrorífico y más catastrófico en toda nuestra historia. Y se llama Turbio, chabón, tranquilamente. Número 2. El número 2, ¿el uno qué será? Número 1. Me han encantado mucho estos top, chabón, ¿eh? Me han encantado mucho, ¿eh? Llegamos al punto más lejano de nuestra imaginación, ¿Quién puede ser acá? a ese terreno donde el científico, el filósofo, el teólogo y el escritor tienen las mismas posibilidades de acertar o de equivocarse. A ver. Llegamos a lo que va más allá no solo de nuestro planeta, sino de la realidad conocida, Wow. de lo que va más allá, de hecho, de nuestra dimensión, de nuestra comprensión. Qué loco, chabón, la Desde IA, la ¿eh? antigüedad nos han llegado diversos tomos de escritura que han sido considerados sagrados por diversos pueblos.
Pueblos estos que no eran supersticiosos e ignorantes, sino civilizados, con sistemas de valores avanzados y conocimientos nada desdeñables. Abramos la mente un poco a lo que sea que quiera decir esa palabra. Dale. Dios. Bien. Dios. ¿Qué pasa con ¿Será Dios? simplemente una forma de llamar a alguien que está más allá de nuestro entendimiento? Un ser de otro plano dimensional, quizá. No lo sabemos. Wow. Lo que sí sabemos es que muchas de las escrituras religiosas de esos... Chabón, me encanta mucho la semana que está con ella, chabón, La inteligencia artificial, chabón, es zarpada, chabón. A lo que ha llegado, chabón, la IA, Guau. pueblos han sido Mira, tremendamente chabón. exactas en sus referencias hacia la historia, la ciencia y hasta contienen profecías que se han cumplido. Por tanto, no estaría de más ver cuál es la mayor invasión de la que habla el libro, que es aceptado cuando menos por las tres más grandes religiones de la humanidad: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Bueno. Haríamos bien en ver Una lo que cosa. dice el último tomo de la Biblia sobre la peor de las invasiones que ha de suceder en el futuro y el cual es dado por verídico por miles de millones de personas. Para ello, debemos dirigirnos al capítulo 9 del Apocalipsis. Bien. Allí se nos describe con lujo de detalles la peor de las invasiones imaginables. Y lo más terrible es que las hordas que la protagonizan no parecen ser ni siquiera demonios, sino algo peor, siendo liderados por un ángel de nombre terrible y sombrío. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Este ejército de langostas monstruosas predicho en la Biblia ni siquiera tendrá la misión de matar a los hombres. Tendrá la misión de torturarlos durante 5 meses. 5 ¿Qué meses. tan terrible será ese tormento a manos de las huestes del abismo? La Biblia responde que será tan terrible que los hombres suplicarán morir, pero no podrán hacerlo. Puede ser que se refiera, por ejemplo, al tema de la guerra que está ocurriendo últimamente entre, no sé, entre Irán y entre Palestina e Irán, e Israel, sino también otros países como ejemplo China, Taiwán y con los dos Corea y en este caso ahora con el tema de Rusia y Ucrania. No se refiere con que vamos a estar viendo como 5 meses de tortura, invasión, o sea, 5 meses de noticias full con el tema de esos países en guerra y que puede surgir otra más en el medio. Creo que puede ir por esos tiros, ¿no? Aparte podía sufrir mucho quilombo, puede haber a un momento donde ya una zona ya puede estar contrarradiada por cientos de años, otra puede haber golpe de estado. Creo que puede haber creo que se refiere a un sufrimiento que parece eterno, pero que va a durar 5 meses. Que mientras para nosotros vemos como que es algo que es 5 meses como un espectador, para ellos debe ser como una eternidad. Y ellos no saben que son muy poco lo que van a pasar ese sufrimiento, pero que para ellos puede ser algo. Creo que puede ver ahí los tiros, chabón. Pero hay que ver cómo concluye y cómo continúa estas guerras, porque por algo que estamos viendo es el principio. El principio de una mecha que se está ascendiendo poco a poco hasta que llegue un momento donde se detone y se desaten los cuentos gente del apocalipsis, que son guerra, muerte, furia, hambruna
No, creo que se llama. Sí, creo que se llama Bruna. No me acuerdo cómo era el otro, el cuarto jinete Apocalipsis. Y de vuelta llega. Sé que hay. Sé que dice que hay un quinto jinete, pero no sé mucho cómo se llama el quinto jinete y no sé qué representa en la dicha Biblia con el dicho jinete, el quinto jinete. Pero en mi caso, a mí, en mi cosa y todo, para mí se me fueron cuatro jinetes y no cinco, porque cuando me hablas de los cuatro jinetes de Apocalipsis, se me los cuatro, que hay nombre recién. Pero no sé en qué sentido quiere hablarme sobre esto de ese sentido de escorpiones y eso, no. Ahí me quedé un poco confundido para mí. Y en aquellos días Las los gotas, hombres las buscarán la gotas. muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón Ah, y cierto, en Abadón. griego Apolión. Me olvidé de Abadón, chabón, Abadón en hebreo y Apolión en griego quieren decir exactamente lo mismo: el destructor. El Amargedón se viene para mí. Ese es el nombre dado al ángel enviado aparentemente por Dios para atormentar durante 5 meses a un gran sector de la humanidad. Una invasión mundial de gran escala. Una campaña militar que durará 5 meses. 5 meses de sufrimiento donde el dolor será tan terrible que los invadidos querrán morir. Pero para más Sí. INRI, hasta la muerte huirá de ellos. Es difícil saber qué tan literal es esta profecía. Nótese que durante dicha invasión habrá tinieblas sobre la tierra y habrá humo con olor a azufre invadiéndolo todo. ¿Se tratará de alguna especie de arma química? ¿O realmente estamos ante una manifestación espiritual literal que convertirá nuestro planeta por 5 meses en un campo de tormento arrasado por langostas abominables? Fuego, hierro. El capítulo 9 del Apocalipsis es uno de los pasajes más perturbadores de la Biblia y uno de los pocos donde el nombre de un ángel nos es revelado. De hecho, el único pasaje donde se nos traduce el nombre de un ángel a 2 idiomas nos indica que es un ángel especial, poderoso y con una misión fundamental en el plan de Dios. ¿Qué pasará tras estos 5 meses de tormento con aquellos que sean invadidos por Abadón y su tropa de langostas? Posiblemente sean destruidos, tal como lo indica el nombre del ángel que lidera la invasión más grande que verá a la humanidad en su historia, si es que este pasaje, como tantos otros de la Biblia, se cumplen al pie de la letra. Número 1. Cuando habla mucho de eso de la religión y todo, Si el video te gustó, se me puede apreciaría mucho tu pulgar venir. arriba y tu comentario. Cuando me habla mucho sobre temas de la religión y todo, y que puede venir tan la gota y tal, me imagino para mí se puede venir como tal una especie de Armagedón, tranquilamente. Por ahí puede venir los tiros, ¿viste? ¿Vieron en Mortal Kombat, viste? El Armagedón y todo, ¿viste? Bueno, algo así, pero en el sentido de que puede llegar a tal punto, mira, ya se terminó. Pero que puede llegar a tal punto donde sea básicamente como todo contra todo, digamos, y como que deje un lado, tipo, ponerle, que tenga dos aliados, ponerle de Israel y Palestina, tenga sus aliados, digamos así, pero llega un punto donde dejará de tener aliados y esos países, tanto de Israel y Palestina como sus aliados, dejarán de pelear por un vivo bando y empezar tipo todo contra todo, ¿viste? Como un battle royale entre países, digamos así. Algo así, chabón, pero
Lo dudo mucho, chabón. Lo dudo mucho. Bueno, like le damos tranquilamente. Vemos que dice los comentarios. Ya me cansé de todas estas noticias sobre guerra, muerte y destrucción. Veré que subió Dross hoy. Lo que subió Dross. Cierto, ¿no? Nadie narra como tú, Dross. Nunca dejes subir videos. Qué grande, chabón, qué grande Dross Sank. Videos como este reflejan totalmente su profesionalismo y pasión por la investigación, ni hablar de tu nivel para comunicar y transmitir ideas complejas de conceptos fascinantes. Gracias por tu trabajo. Cierto, chabón, cierto. Qué grande Dross-san, chabón, y videazo de Dross-san, mi gente. Así que bueno, si tienen que otro video que yo quiera que reaccione algún día, por ejemplo, en los comentarios, el nick está en si quieres. Y bueno, yo me despido y nos vemos a mi gente. Buenas noches.